Entonces, bueno, pues buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos a este es el último webinar de este año, webinar que organizamos desde el programa de Máster en Dirección de Centros Educativos de la Universidad Villanueva de Madrid, España. Este máster nosotros llevamos formando directivos desde el 2003, primero con un máster propio que teníamos, máster en Dirección de Centros Educativos, que ha pasado desde hace 2 años ya a ser un máster oficial. Y bueno, pues dentro de nuestras funciones, pues también queremos dentro de dar servicio a los directivos, pues desarrollamos, ¿no? Planteamos cada año una serie de webinars sobre algún tema, sobre temas que nos parece que pueden ser interesantes, pues para compartir con nuestros antiguos alumnos y bueno, como la esencia de la educación es la magnanimidad, ¿no? Pues evidentemente compartimos, ¿no? Os animamos a que lo compartáis también con vuestros contactos, vuestros colegas, gente de vuestros colegios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el de hoy, que es ya como os decía, que es el último dentro del ciclo que planteamos este año, que es conocer para actuar, ideas para la prevención. Le hemos pedido a Regina que nos hable sobre trabajar la identidad y la autoestima en los colegios. Regina, le doy las gracias a Regina Fernández por tomar ese reto cuando se lo planteé. Regina es psicóloga, es psicóloga y además ha ejercido como profesora y como psicóloga, ha ejercido como profesora en la Universidad Católica de Valencia, impartiendo clases en psicología y además de, evidentemente, ejercer como psicóloga, es máster en Psicología Clínica de la Salud, máster en Terapia Familiar en Sistémica y máster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Villanueva. Es antigua alumna nuestra de nuestro programa. Es profesora de máster en Asesoramiento Educativo Familiar de la Universidad de Villanueva y directora del Colegio Vilabella de Fomento de Centros de Enseñanza. Regina, tenemos la suerte, yo creo, de una persona que compagina tres perfiles muy importantes. Uno, su formación académica como psicóloga y además pues como profesional ejerciendo dentro de lo que es el ámbito de la psicología, como directora de un colegio donde ve la realidad de las necesidades tanto de profesorado como de los alumnos como de las familias y luego además como madre de familia que también eso aporta un valor importante también en ver en esa relación, las relaciones padres e hijos, pues distintas situaciones, distintas problemáticas y cómo se pueden resolver, qué planteamientos nos pueden ayudar en este campo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Regina, y nada, te cedo la palabra para que puedas empezar tú. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. La verdad es que cuando Gloria me planteó este reto, dije, muy bien, a mí me encanta todo el tema de la autoestima, me encanta el tema de los adolescentes y me parece que estamos en una época fundamental, bueno, pues por todo la masificación de redes sociales en las que están metidas, bueno, pues la vorágine, ¿no? Tecnológica en la que tienen, que no facilita esa verdadera autoestima, ¿no? Que ahora veremos, y no facilita esa reflexión en los adolescentes y no les ayuda a plantearse las grandes cuestiones, quién soy yo, para qué estoy aquí, ¿no? Que veremos que tiene mucho que ver también con la identidad de nuestros adolescentes. Entonces, es verdad que, bueno, pues estos dos conceptos, ¿no? Identidad y autoestima, están muy arraigados en las que una persona se ve a sí misma. Son dos conceptos distintos, pero es verdad que también se alimentan. Muchas veces una crisis de identidad puede conllevar una crisis de autoestima y a veces viene de una crisis de autoestima y a veces una crisis de autoestima también acaba en una crisis de identidad. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿No? Docentes, es verdad que ellos necesitan formar parte de un grupo, sentirse identificados. Hablamos de una identidad de grupo que describe pues las características del grupo, ¿no? Pues el origen familiar, la nacionalidad, el sexo, decimos, vale, pues esta es mi identidad de grupo, pero sobre todo nos vamos a referir a la identidad intrínseca, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? Entonces, en la medida en que los adolescentes tienen como una crisis de autoestima, también se plantean todas estas preguntas. Lo propio de la adolescencia es la crisis. Ante las crisis normalmente mejoramos, sacamos consecuencias, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que esas crisis habituales en los adolescentes que vienen de los cambios,
pues les ayuden a fortalecerse, a mejorar y a reflexionar, ¿no? Y entonces desde las escuelas y desde la familia tenemos que trabajar mucho el cuidado de la autoestima porque es clave para tener una personalidad madura y sana, ¿no? Entonces todo el tema también de la educación del carácter, ahora iremos viendo pues cosas más y porque nos podemos plantear qué podemos hacer desde las escuelas, desde la familia. Bueno, pues podemos hacer mucho, ¿no? Vamos a intentar desarrollar algunas pinceladas y luego yo creo que también es muy interesante el debate que podamos o las preguntas que me podáis hacer. Es verdad que hay cosas que se escapan a nuestro control, ¿no? Que se escapan al control de los adolescentes, pues la clase en la que caen, los amigos muchas veces, desde luego que la familia en la que nacemos, pero también hay las decisiones que nosotros vamos optando día a día también nos van determinando el camino, ¿no? Entonces esto también hay que hacérselo ver a los adolescentes, porque en todo este proceso de educación también del carácter, de las personalidades fuertes y maduras y de todo el trabajo, pues va a influir mucho todo el contexto, familia, escuela, y van a influir mucho sus decisiones, ¿no? Y ahí tenemos que estar, pues nosotros como la familia como principales educadores y la escuela. Entonces, el concepto que tiene una persona de sí misma como valoración, ¿no? El autoconcepto, influye mucho en la manera en que se comporta. Si una persona piensa, si un adolescente piensa, yo soy poco valioso o yo soy débil, pues se va a relacionar con el mundo de una manera distinta que si se valora como una persona valiosa, con fortaleza, capaz de tomar decisiones, ¿no? Entonces, en este punto es donde tenemos un papel fundamental. Momentos de la vida e intentaremos un poco ir explicándolo, ¿no? Desde infantil, podríamos decir, desde que nacen, y luego es verdad que esto culmina especialmente en la adolescencia. Entonces, la visión que una persona tiene de sí misma va a venir en parte determinada por la valoración que han hecho en primer momento la familia y luego sus profesores y sus iguales, ¿no? Por eso los profesores también son muy importantes en la vida de los alumnos y las escuelas marcan, ¿no? Ayudan, porque además la escuela ve el comportamiento de esta persona por qué actúa así, qué le pasa a este niño para actuar de esta manera. Entonces, puede ayudar, ¿no? Y por eso las actuaciones que hagamos en los colegios pues pueden ayudar a favorecer bueno, pues la tolerancia a la frustración, la resiliencia, la toma de decisiones efectiva y buena que le ayuden, etcétera, ¿no? Que es lo que intentaremos ir como acotando. Entonces, en primer lugar, pues me gustaría hablar de cómo se va construyendo una autoestima adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para que una persona tenga una autoestima adecuada? Claro, habréis oído muchísimo de autoestima y sabréis un montón, estoy convencida, pero es verdad que el tema de la autoestima no se acaba, ¿no? No se agota. Y además, me atrevería a decir que cuanto más autoestima, mejor, pero autoestima de la buena, autoestima realista, que no es decir a las personas y a los hijos lo que quieren oír, ¿no? Sino ayudarles a ese conocimiento profundo. Entonces, la autoestima es ese valor que nos damos a nosotros mismos. Entonces, muchas veces nos encontramos a chicas y chicos muy valiosos, pero que ellos no se valoran. Y dices, ¿por qué? Pues porque normalmente principalmente en cómo se ven a sí mismos respecto a otros. Por ejemplo, esto pasa mucho con las chicas, ¿no? Que lo podemos ver en los colegios. O sea, ellas poniéndose una meta, diciendo voy a ir a por esta meta. Sacan su meta, pero cuando van con el grupo de iguales, con su grupo de identidad dicen, ya no estoy tan contenta. O sea, cuando yo miraba la meta y la he conseguido, estaba contenta, pero al compararlo ya no estoy tan contenta, ¿no? Entonces eso daña mucho la autoestima, porque a veces los logros se ponen en función de los otros, no de uno mismo. Y ahí también los educadores, a través de las tutorías, las familias, es muy importante las metas con respecto a uno mismo, no con respecto a los demás. Es cierto que las redes sociales no facilitan esto, ¿no? Porque siendo una sociedad muy individualizada, luego dependemos mucho de esa opinión de los demás y nuestros adolescentes dependen muchísimo de esos likes. Entonces, hay que trabajar mucho y fortalecer mucho la autoestima en las etapas de infantil y primaria
que cuando llegan a la adolescencia, que normalmente baja la autoestima, y luego ya veremos un poco por qué, pues que lleguen con esa mochila bien cargada. Hay la escritora del libro que seguramente habéis leído algunos de vosotros, de Madres Fuertes, Hijas Felices, Maker, me gusta mucho porque ella dice, cada persona nace con una tendencia innata a buscar respuesta a 4 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Tengo valor y soy importante especialmente para mis padres? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hay un estándar moral? ¿No? Ella se pregunta, entonces, para tener verdadera autoestima, un hijo necesita ver que sus padres no lo valoran por sus éxitos y fracasos, sino que lo valoran por ellos mismos, ¿no? Entonces, también los profesores que tampoco les engañan, que sean realistas, que también haya ese binomio de exigencia con cariño, ¿no? Exigencia y cariño. Entonces, como los 4 pilares fundamentales, ¿no?, que podríamos hablar de la autoestima que vamos a desarrollar, sería el conocimiento de uno mismo, sentirse querido, la confianza y el sentimiento de capacidad. Entonces, perdón un segundo que voy a cerrar, que me han abierto. Entonces, el autoconocimiento es fundamental, ¿no? La doctora Ana Marta González de la Universidad de Navarra, es profesora, señala que es importante la reflexión sobre uno mismo para entender lo que nos hace diferentes como personas, ¿no? Y así podernos conocer. Entonces, es muy importante que los adolescentes se conozcan, que descubran sus cualidades. Desde los colegios, cuando provocamos situaciones, pues, de trabajos en equipos, proyectos, situaciones también a veces de role-playing, buscar concursos donde cada uno pueda sacar su talento. Esto hace que el alumno se vea en situaciones diversas donde se está actuando de otra manera y que le ayude a conocerse, ¿no? A ver sus fortalezas, sus debilidades. La tutoría es un elemento, es una herramienta esencial para poder ayudar, ¿no? Porque el hecho de que también los tutores lancen preguntas ayuda mucho a que reflexionen, ¿no? A que se pregunten las cosas. Lo propio de la adolescencia es la falta de introspección, de reflexión, de análisis, porque todavía la corteza prefrontal, el córtex prefrontal no está desarrollado del todo. Entonces, a base de meterles en situaciones donde ellos tengan que reflexionar, irán madurando, ¿no? En la medida que haya más madurez, más introspección, más análisis, pues habrá también más autoconocimiento y esto ayuda mucho a la autoestima. Entonces, justamente, pues, de TikTok, videojuegos, lo que hace es un déficit para esa corteza prefrontal, les ayuda, les impide esa reflexión, ¿no? Entonces, es cierto que el conocimiento de sí es una tarea para toda la vida, pero hay unos años claves al principio donde además también tienen que ir tomando decisiones importantes que hay que ayudarles a provocar, a buscar esa manera de conocerse. Y una forma es hablando mucho y escuchando mucho también a las familias, ¿no? Escuchando mucho a los padres, a los tutores, teniendo conversaciones. A veces no es fácil provocar esas conversaciones. También hay una conversación muy importante que es la conversación interior, ¿no? El psicólogo Archer habla de que para conocerse es necesaria la conversación interior y que ésta se alimenta a menudo de reacciones emocionales que se producen donde en el contexto normal. Entonces, si yo reacciono ante una situación así porque soy impulsiva, tras esa reacción, si yo tengo una conversación, un diálogo interior conmigo y digo, a ver, ¿por qué he reaccionado así? También ha ayudado a decir, a ver, ayudarles a diferenciar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? A veces se dan cuenta lo que sienten. Entonces, cuando tú les ayudas a analizar, vale, pero ¿por qué has ante esa situación? No, ¿por qué he pensado esto otro? ¿No? Entonces, ese proceso de conversación interior les ayuda a conocerse y así son capaces de luego ir controlando situaciones parecidas, ¿no? Entonces, una manera muy clara de conocerse es haciendo, ¿no? Y entonces esto lo dice mucho este psicólogo, dice, no hay nada peor que un adolescente que no se enfrenta a sí mismo, que no se enfrenta a las cosas por pereza,
miedo, también a veces por sobreprotección, por fracaso. Entonces, solamente enfrentándose, haciendo cosas, es cuando ellos van teniendo ese autoconocimiento y esa conversación interior y se van dando cuenta de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, de qué tienen que hacer para cambiar. Entonces, bueno, pues hay que ofrecerles este panorama a los adolescentes, hay que ofrecerles este panorama también a las familias desde que son pequeños, porque luego queremos que los adolescentes hagan, ¿no? Que tengan hobbies, deporte, teatro, naturaleza, lectura, música, o sea, muchas cosas, pero todo esto se va, las bases se van poniendo desde que son pequeños. Ahí es cuando a los niños en infantil, en primaria, les ilusiona todo, ¿no? Ahí es cuando descubren los grandes hobbies. Luego es normal que en la adolescencia haya una bajada de todo y también por el cambio hormonal que hay, físicamente están más agotados y tienen otros intereses, ¿no? Pero si tienen un fuerte interés a un hobby que les ata, les ayudará muchísimo. Y la escritora Maker, la que decía antes de Madres Fuertes, Hijas Felices, decía que los padres con muy buena intención evitan malos tratos a sus hijos porque les da pena. Siempre encuentran motivos para pensar que se les trata injustamente y son esas situaciones comprometidas, o sea, ese mal trago que pasan yendo y pidiendo disculpas en público a esto, o hablando con el profesor diciendo lo siento porque yo ayer no tal, o yéndose a un voluntariado y tal, o haciendo pues una exposición oral. Esas situaciones comprometidas son las que les acelera su capacidad para asumir responsabilidades, ¿no? Y a veces un padre le escucha al hijo y dice, bueno, pues tampoco hace falta, pues no hagas esa exposición. Entonces decir, no, hijo, haz la exposición, si es buena para ti, no pasa nada, si te equivocas, ¿qué más da? ¿No? Es que en los concursos, ¿no? Que ahora hacen de oratoria, de tal, pues muy bien, es que me queda en blanco. Bueno, pues te has quedado en blanco. La próxima vez vamos a ver qué puedes hacer para no quedarte en blanco. Vamos a desarrollar estrategias. Claro, si no se ven en esa situación, no pueden desarrollar estrategias. Entonces, es importante que desde los colegios y ayudemos a las familias, ¿no? A que concedan oportunidades a un hijo de hacer las cosas. Enseñarles a vivir, pues eso, sin miedo, asumiendo los riesgos propios de la edad, ayudándoles a tomar decisiones. Porque también es el camino para formar personalidades fuertes, ¿no? Rectificar y fracasar. Me acuerdo una familia que en la consulta me dijo, ¿no? Es que mi hija lleva muy mal el fracaso, ¿no? Cuando se equivoca todo lo borra, todo lo vuelve a hacer. O sea, sí estaban preocupados porque tenía cero tolerancia a la frustración y se agobiaba muchísimo, ¿no? Y yo les pregunté, pero a ver, vosotros, cuando os equivocáis delante de ella, ¿qué hacéis? Y me dijeron, no, nosotros no nos equivocamos nunca delante de ella. Y dije, bueno, pues es que a veces por bien piensas que quieres evitar el error y esto no ayuda porque el error forma parte del aprendizaje y entonces ellos tienen que ver que el error, o sea, que al final uno consigue las cosas y el éxito a base de muchos errores, ¿no? Y esto se ve mucho en el deporte. Y a veces son cosas tan sencillas como este ejemplo, ¿no? Otro aspecto muy importante de la autoestima es el factor confianza, ¿no? La confianza es una de las claves para que las personas crezcan. Tú tratas a un chico como responsable y al final será responsable. Si tú piensas, no te dejo esto porque es que no sé si lo vas a perder, ¿no? Me acuerdo cuando tenía un hijo así que era más olvidadizo, yo le decía a mi madre, es que si le doy las llaves del coche y tal, bueno, siempre puedes tener un plan B, decir, bueno, tengo otras llaves, pero el que un chico o una chica vea que mi padre se hacía de me ha dicho, hoy vas a hacer tú la cena y además no lo miro, aunque miro de reojo para ver, eso le da alas, ¿no? Y entonces a veces nos falta confiar un poco más en los alumnos, en las alumnas, decir, tú puedes, claro que puedes sacar muy buena nota en matemáticas, a por ello, ¿no? Claro que puedes hacer esto, claro que puedes hacer, ¿no? Es que a veces me quedo bloqueada en la exposición, da igual, prepáratelo que al final lo conseguirás. Y no se trata de mentir, ¿no? Se trata de creer en ellos y para eso hay que darles las herramientas. Y tampoco se trata de que ellos piensen que es que son perfectos y lo pueden todo, sino que se vayan conociendo desde sus fortalezas y también sus debilidades, aceptando, ¿no? Luego, el tercer aspecto, pues, es el sentirse queridos, ¿no? Cada uno nos sentimos queridos de una forma diferente. Antes Gloria y yo estábamos hablando del libro de los 5 lenguajes del amor, porque, bueno, pues es un libro muy bueno, donde además me comentaba Gloria que al final hay un test
donde los padres pueden como rellenar el test de cómo piensan que sus hijos se sienten queridos, uno también lo puede hacer, entonces también esto puede dar oportunidad para un diálogo, porque cada persona nos sentimos queridos de una manera diferente y a veces nuestros adolescentes ni lo saben, ¿no? Hay que ayudarles a reflexionar sobre esto. A veces una persona con una mirada, con un detalle suficiente, otra persona necesita esa aceptación que hablábamos antes. Y es verdad que cuando nos sentimos aceptados y que pertenecemos a un grupo, y esto es muy, muy importante en la adolescencia, esto te permite, te refortalece la autoestima. Y cuando no te sientes querido, todo lo contrario, ¿no? O sea, te sientes excluido y puede provocar crisis. Entonces, los conceptos de aceptación, de pertenencia, son muy importantes para desarrollar una alta autoestima, ¿no? Y para desempeñar un papel, y suelen desempeñar un papel en la formación temprana de la identidad. Entonces, para quererse, primero claramente hay que aceptarse y para aceptarse necesitamos formar parte de alguien, ¿no? Entonces, por eso también el desarraigo produce tantos problemas, ¿no? De autoestima, de identidad, tanto sufrimiento. Y es muy importante que los hijos vean que el amor de la familia es siempre incondicional, también que perciban ese sentirse queridos también del profesorado, sentirse valorados, ¿no? El otro día, y luego hay niños que, bueno, pues que necesitan un plus especial y en momentos determinados más. ¿Por qué? Pues porque están pasando una situación más difícil, porque su cuerpo va cambiando. Ahora hablaremos de cómo afectan también los cambios corporales al esquema, ¿no? Y entonces que hay un problema ahí de aceptación. Entonces hay momentos en los que uno necesita todavía ese plus, ¿no? Y entonces eso tenemos que ser capaces como educadores y como padres de percibirlo, ¿no? Con mensajes que lanzan. Últimamente tengo un hijo que cuando hablo con otro es como que se esconde así un poco para ver qué digo. Me da la sensación que piensa que es para ver si digo algo de él. Y el otro día lo pillé ahí escuchando así como intentando, entonces yo estaba hablando con mi hija pequeña, dándole así unos consejos y me di cuenta que él se asomó un poco y le dije, y entonces aproveché y le dije, mira, tú tienes que hacer como tu hermano Pablo, que tal, tal, es una maravilla, has visto cómo se está esforzando. Tal. Entonces ya me di cuenta que él hacía, quedaba ahí como diciendo, madre mía, todo el rato ya pasó y aproveché, ¿no? Para lanzarle un mensaje, porque además es real, claro, los niños también perciben, si no fuese cierto, pero yo he notado que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Entonces, al cabo del rato luego se asmaba, me daba abrazos, besos, era como mamá, ¿qué necesitas? ¿No? Y ahí es donde te das cuenta que todos reaccionamos ante la confianza, ante sentirnos valorados, queridos, en estas edades muchísimo más, claramente, ¿no? Porque están fortaleciendo eso que llevan dentro que no saben, ¿no? Lo estaré haciendo bien, ¿no? Y necesitan la reafirmación de decir, pues lo estoy haciendo bien, igual que también hay que decirles cuando no lo están haciendo bien, ¿no? Y entonces, a ver, cogerles y decir, hijo, es que esto no, o a los alumnos necesitan oírlo. Y luego, por último, como el cuarto pilar, ¿no? Podríamos decir que es, o sea, hemos visto que para desarrollar una buena autoestima la persona tiene que aprender a conocerse, ¿no? Para tener una visión real de sí misma, sentirse querido, confiada, pero junto con estos tres aspectos hay un cuarto elemento que es la experiencia de la propia capacidad. O sea, muy importante descubrir que yo puedo, ¿no? Entonces, cada persona tiene que descubrir su talento, el saber que, bueno, pues a lo mejor en esto he fallado, pero en esto lo he conseguido o no lo he conseguido por esto. Y ayudarles a crecer mucho también en autonomía, ¿no? En la medida que, para que puedan también desarrollar una vida con un sentido de, pues de servicio, de cooperación, en la medida en que los niños crecen en un ambiente de seguridad y van siendo autónomos, son capaces de tener más confianza y de abarcar más cosas, ¿no? Y entonces también se les puede pedir más cosas en servicio de los demás y eso les llena profundamente, ¿no? Por ejemplo, el voluntariado, ¿cuánto les llena a los adolescentes? Esto es una experiencia muy positiva que hemos tenido este año en nuestro colegio, que hemos lanzado un voluntariado de una tarde libre que tienen, la única tarde libre que tienen los de un curso de secundaria y los de bachillerato. También hacer un voluntariado, ¿no? Y cómo les ha llenado cuando salen un poco de su mundo, ¿no? Necesitan que les ayudemos a salir de ese mundo para poder
ver el mundo que hay fuera. Y esa autonomía también facilita el que primero me cuidan mis padres, me ayudan a ser autónomo y entonces luego me cuido yo. Es muy importante el saber cuidarse, el cuidarse en la alimentación, en el deporte, en la vida sana, ¿no? En lo que leen, en lo que ven, en sus pensamientos, todo eso para poder cuidar a los demás, ¿no? Por eso es tan importante en infantil y primaria ir acompañándoles y en la adolescencia para que cuando llegan a la madurez ellos ya sean capaces de cuidar a los otros, de preocuparse por los otros, ¿no? Mientras tanto se van a ir preocupando a trozos, pero para que sean capaces de darse, que podríamos decir que es el punto final de la madurez, ¿no? La donación de uno. Entonces, esto es un proceso. Y es verdad que en la familia es la mayor fuente de seguridad, ¿no? Para un niño, pero también para un adolescente. A veces los padres podemos pensar que en la adolescencia ya es el grupo de iguales y en la adolescencia es cuando necesitan límites, ¿no? Es verdad que desde pequeños necesitan ese apego seguro para ir creciendo en seguridad, pero cuando llega el momento de la adolescencia, que ellos van individualizándose, por un lado la familia tiene que estar cerca para que sus hijos, ¿no? Para que crezcan con libertad, pero con límites. Los límites son importantes durante todo el desarrollo porque son seguridad. La seguridad la necesitamos todos, ¿no? Cuando tú te sientes seguro en algo, te lanzas, ¿no? Cuando tú sabes que estás respaldado por tu familia y dices, pues voy a intentar esto, que si me equivoco no pasa nada, ¿no? Cuando te sientes seguro como profesor, dices, voy a hacer este reto con esta clase. Si te sientes inseguro en una clase, dices, con esta, lo justo, ¿no? Entonces, en la medida en que nuestros adolescentes tienen esa sensación de seguridad, gracias a los límites que se les marcan y gracias al estar ahí, se lanzan, ¿no? Se plantean retos. Entonces, que son necesarios para dar orden también a ese caos interno, para sentir la libertad. O sea, los límites les ayudan a poner orden a su caos interno y para sentir libertad también de control, ¿no? Porque entonces pueden entrar y salir, pero saben a dónde tienen que acudir, ¿no? No salen y dicen, uy, voy perdido. Entonces, para eso hace falta mucha comunicación. En casa se debe poder hablar de todo, ¿no? Y esto siempre lo digo porque me parece muy importante. O sea, en casa no pueden haber temas tabús. En la familia es el sitio donde se sienten escuchados y donde se debería poder decir todo. Entonces, y donde deben encontrar ese equilibrio, también por eso el estilo democrático, ¿no? El estilo democrático de exigencia y a la vez de flexibilidad es muy importante en la familia. Entonces, según bueno, pues lo que hemos estado viendo un poco de la autoestima, hay algunos consejos que me gustaría como destacar, ¿no? Es importante facilitar, pues, sobre todo en la época de la adolescencia, ¿no? Pero, como decía antes, hay que empezar. O sea, hay que empezar en la etapa, desde que son pequeños, en primaria, promoviendo, facilitando, ilusionando las cosas, ¿no? El ejercicio físico, establecer hábitos y rutinas, claro, por eso los hábitos y rutinas se establecen cuando son pequeños. El horario les ayuda muchísimo y esto da seguridad y esto beneficia para la autoestima, porque cuando uno hace que su día sea predecible, a un adolescente tiene el día organizado, eso le da satisfacción y seguridad y entonces le hace abarcar más cosas. Cuando viven en el caos, esto no les facilita nada, ¿no? Les merma, les quita autonomía y les quita en realidad seguridad. Luego, todo el mundo emocional, porque me siento así, es importante ayudarles a darle la vuelta a los pensamientos negativos, enfocar los pensamientos positivos y decir, es que yo soy capaz de hacer esto, aprender a regularse los sentimientos. Para eso es importante que hablen, que narren lo que les pasa. Cuando un adolescente llega, es bueno decirle, a ver, vuélvemela a explicar, ¿no? Que él mismo se escuche, que él mismo narre, que él mismo diga, ya, pues es verdad, la próxima vez lo voy a hacer de otra manera. ¿Cómo se conocen? Narrando. ¿Cómo son capaces de rectificar escuchándose a ellos mismos y diciendo, es verdad, es que he metido la pata, la próxima vez lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Importante recordarse, pues, las cosas buenas que tienen, sus fortalezas,
¿no? Intentar cada día sacar la mejor versión de ellos mismos. Y también ser conscientes de las debilidades para decir, bueno, pues esto lo voy a enfocar de otra manera. También algo importante es cuidar las autoexigencias, el perfeccionismo, que a veces les acompaña, que no les ayuda a nada, ¿no? Ese perfeccionismo muchas veces lo que les hace es a tener más tensión, más angustia, ¿no? Y no les permite enfrentarse a las cosas, ¿no? Dicen, no, por el miedo al fracaso, ¿no? Por la baja tolerancia a la frustración. Luego es muy importante todo el tema de ayudarles el error como parte del aprendizaje y nosotros como maestros, como padres, pedir perdón, ¿no? Yo creo que cuando un maestro o un padre pide perdón, un adolescente gana puntos, ¿no? Y dice, bueno, pues es que esto, hasta mi padre me ha dicho lo siento por esto que ha pasado o por haber hablado así de esta manera. Con lo cual, cuando vamos por delante, ellos tienen un modelo. Es importante que para educar personas felices, pues tenemos que pensar que tenemos que generar autoestima, ¿no? Con algunas de estas cosas que hemos estado hablando. ¿Cómo vamos a generar autoestima, ¿no? En nuestros adolescentes, en nuestros hijos, en las personas que tenemos alrededor. Bueno, pues hay que darle vueltas también a estas ideas. Y luego, si pensamos un poco cómo podemos trabajar en cada etapa una identidad para generar una autoestima sólida, ¿no? Bueno, pues en la etapa infantil, desde los primeros meses de vida, los bebés aprenden a diferenciar a nivel físico el yo mismo de los demás. Y ya más tarde a reconocer su imagen en un espejo, en una fotografía, pero no es hasta los 5 años, prácticamente hasta el final de la etapa infantil, cuando ya reconocen, ¿no? Su figura está como anclada al presente y no tiene o sea, les cuesta tener esa continuidad temporal, ¿no? Entonces, es verdad que los niños de infantil pues tienen un autoconcepto muy concreto, muy físico, y no será hasta primaria cuando empiezan a desarrollar ese autoconcepto más psicológico. Entonces, en esta fase, pues los niños tienen que encontrar en sus familias, en el núcleo más cercano, en sus profesores, los valores que van a desarrollar también a lo largo de la vida. Por eso aquí la figura de los docentes también puede hacer mucho. Por ejemplo, en la escuela se ven muchas formas de funcionamiento de los niños. Los profesores, por ejemplo, a través del juego libre pueden ver quién se puede sentir rechazado, quiénes no participan, quiénes participan, porque la manera de resolver un conflicto, si es una persona un poco más tirana, menos tirana, esto ya se ve desde muy pequeños, ¿no? Y entonces se puede ayudar a cambiar, ¿no? A cambiar, a trabajar ese carácter. El niño que es más callado, pues tendrá que hablar, el que siempre es el primero tendrá que dar paso a los otros, ¿no? Y entonces eso se ve a través del juego libre. Luego también a través del dibujo. A través del dibujo se ven muchas cosas en la etapa de infantil. Todavía no son capaces de expresarse muy bien, pero a través de un dibujo te van pintando a sus padres, su madre, incluso lo que con juegos que hacen de la maleta viajera que va a casa, vuelve y entonces cuentan pues lo que hace cada uno o lo que han hecho ese fin de semana, las costumbres que tienen, el exponerse delante de los compañeros, eso también los ayuda mucho, ¿no? Porque les ayuda a saber también quiénes son, de dónde vienen y a ir como creando su historia de vida, ¿no? Y creando, y entonces los niños ya así también van cogiendo esa autonomía que va a ser la base de su seguridad y eso les va a ayudar a sentirse capaces, ¿no? Lo que decíamos, y va a repercutirles claramente en su autoestima. Luego en la etapa de primaria va a ser muy trascendental, ¿no? Potenciar un poco todo el desarrollo, para pensar que esta etapa es la edad de oro, ¿no? Según los expertos. Y aquí es donde el sentido de la justicia, de la verdad, de la bondad, de la belleza está como en su grado máximo. Luego en la adolescencia todo se cuestiona. Pero aquí la formación, también la formación de la conciencia, la formación de las personalidades sólidas, en quinto y sexto se puede trabajar mucho, ¿no? Es una etapa donde también al final, en quinto y sexto, es una etapa donde empiezan a hacerse sus grupos ya con los que se sienten más identificados y donde suelen aparecer los primeros conflictos, ¿no? Y el sentido de justicia, del deber. Entonces, bueno, pues ayudar a mediar, ¿no? En la clase, por ejemplo, contar una historia en la clase, que a lo mejor es una historia que ha pasado parecida en un grupo del mismo curso, por ejemplo, porque lo ha presenciado en el patio,
Entonces decir, vale, ¿cómo resolveríais esto? ¿no? Y entonces el ver que cada uno tiene que resolverlo ya sin hablar del mismo, sino pues como en la metodología del caso, ¿no? De otra cosa que está pasando. ¿Y por qué lo resolverías así? Entonces aquí se ve que la gente que tiene mucha autoestima es capaz de resolverlo, de ser más empática, de conciliar más, de no sentirse tan ofendido. Y muchas veces el que tiene a veces un problema de seguridad o está pasando una situación incluso difícil y a veces se ve, esto los psicólogos lo ven, ¿no? O sea, la muestra, lo que está mostrando es lo que lleva dentro, ¿no? ¿Por qué ataca? Esa persona, ¿por qué habla atacando? ¿Qué le ha pasado, no? Entonces también eso da mucho pie para poder luego acompañarlo en las tutorías con las familias y decir, pues mira a tu hijo lo que comentó, ¿no? Mira a tu hija lo que comenta en la clase o cómo solucionar este conflicto. O siempre es que lo soluciona gritando, enfadándose, entonces vamos a ayudarle. Luego también el hecho de trabajar las emociones en esta etapa es muy importante. Por ejemplo, dibujar un rostro sin boca y pedir a los niños que se pinten dependiendo de cómo se sienten en ese momento. Pues también es una manera de que reconozcan sus propios sentimientos y que digan, pues es que yo me siento así en esta situación, ¿no? Y cuando uno verbaliza el cómo se siente, es capaz de decir, ¿por qué me siento así? Es capaz de verbalizar el pensamiento que le lleva a sentirse así. Y entonces, trabajando esos pensamientos, podemos cambiar las conductas, ¿no? Trabajando esos pensamientos que a veces son pensamientos pues distorsionados, pensamientos equivocados, pensamientos que tienen mucha carga, connotaciones negativas, o porque los han escuchado de otros, o pensamientos donde ves que no se valora a sí mismo. Y luego ya, pues en la etapa de secundaria, ¿no? Que es la etapa de los grandes cambios, la etapa que, bueno, pues de los 12 a los 16 años, podríamos decir, la etapa de... también es bueno trabajar a nivel de talleres el conocimiento de uno mismo, como también el que, por ejemplo, unos tengan que decir cosas buenas de los otros. Yo hacía un taller de autoestima que me gustaba mucho en segundo de la ESO, que era, vale, por pareja, que además era como cayese, ¿no? Con las amigas. Incluso yo intentaba cambiar la clase. Tú le vas a decir a la de al lado 3 cosas que admiras de ella, ¿no? Y muchas veces luego les decía que me escribiesen cómo se habían sentido, ¿no? Cuando se habían dicho eso, me decían, pues me he sentido muy bien y nunca nadie me había dicho esto, ¿no? Entonces, a veces también con cosas sencillas uno de repente dice, oye, pues es que los demás valoran cosas en mí y alguna madre me decía, no, es que yo a casa y dijo, mamá, ¿sabes lo que han dicho de mí? Esto y tal. Y la madre decía, pero si eso es lo que yo siempre te digo. Pero claro, a veces necesitan escucharlo de sus iguales. Y decía, ya mamá, pero eso yo pensaba que tú me lo decías porque, no sé, soy tu hija y me quieres. Y dice, no, es que tú tienes esa cualidad, eres capaz de ponerte en la piel de las demás, ¿no? Y entonces eso es un refuerzo. Y a veces también provocar estas situaciones en el aula es muy positivo. Provocar, por ejemplo, situaciones de alguna serie, de debates, ¿no? Donde incluso poner situaciones familiares donde cada uno tiene un rol familiar y tienen que solucionar una situación, el papel de la familia, decir, ¿y tú cómo actuarías? Y luego ver cómo funciona. Entonces, pensar que también cuando los adolescentes salen de su papel y se ponen también en el papel del otro, son los más justos. A lo mejor ellos no actuarían de esa manera, ¿no? Y entonces también el que los otros le digan, oye, pues tú no actúas así. Eso es bueno porque también le ayuda a reflexionar. El tutor luego puede decir, oye, ¿por qué te han dicho que tú no actúas así? Y que él piense, no lo sé, porque yo sí que... Bueno, pues si los demás ven otra cosa, a lo mejor es por algo, ¿no? Y ayudarle a reflexionar y decir, pues a lo mejor yo pienso que actúa de esta manera, pero los demás no lo perciben. Entonces, hay que ver. El otro día estábamos, una sesión que nos dieron aquí de una psicóloga de la Consejería de Educación de Valencia, nos decía que ya se está viendo mucho, mucha preocupación, ¿no? En la adolescencia porque hay muy poca aceptación de uno mismo, entonces hay sentimientos de depresión, de angustia y ha aumentado la ideación suicida. Y luego decía que hay mucho problema también de todo el tema del acoso sentido, ¿no? Decía que a veces hay niños que no viendo conductas palpables de acoso, pero se sienten acosados, ¿no? A veces, entonces hay que ver por qué un niño se siente acosado y qué es lo que le hace pensar que le están acosando, ¿no? O sea, que le están atacando, que el que no se sienta querido, ¿no? El que no se sienta valorado, porque cuando uno se siente acosado es porque no se siente ni querido ni valorado, ¿no? Se siente atacado, todo lo contrario. Y entonces eso, claro, eso daña muchísimo, ¿no? La situación de un adolescente. Entonces,
cambios, ¿no? Como padres, como educadores, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes? ¿Qué pueden hacer para sentirse mejor? Bueno, pues vamos a ir viendo un poco. Hay que tener en cuenta o sea, al final de la adolescencia es cuando conseguiremos ese nivel de independencia, de responsabilidad, de compromiso, pero hasta que lleguemos ahí hay una inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, en una época de cambios, a veces los adolescentes aceleran y hacen cosas que no les ayudan, ¿no? Entonces, en una época de búsqueda de identidad, de voy, quién soy yo, cuál es mi grupo de iguales, qué es lo que quiero en la vida, lo que hay que hacer es dar serenidad y paciencia. Todavía no es momento de tomar decisiones. Cuidado con las conductas que os comprometen, conductas de todo tipo, conductas sexuales, conductas adictivas, conductas, bueno, pues todo con el alcohol, con las drogas, o sea, todo eso, justamente en la época en la que tú todavía tienes todo por decidir, estás actuando y tomando decisiones que no te ayudan a fortalecer tu identidad, tu autoestima, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que ayudarles a hacerles ver, ¿no? Que esto lo ven las chicas muy claras cuando les dices, a ver, tú tienes ahora que ya tienes la menstruación, tienes la capacidad física de ser madre, sí, pero tienes la capacidad psicológica, real, de sacar adelante un niño, no. Entonces, analiza las decisiones que tú tomas, lo que tú haces para llegar a donde quieres y no a donde no quieres, ¿no? Entonces, eso es muy importante y cuando a uno se le hace reflexionar, se da cuenta, si no tienes la capacidad de eso, no vayas por ese camino, porque te estás equivocando, ¿no? Y esto hay que trabajarlo con ellos. Todo el tema de los cambios físicos, ¿no? La pubertad es el proceso de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, en el hombre. Esto procesa, claro, conlleva cambios en el organismo mediados por la liberación del estradiol y de la testosterona. Entonces, están desarrollándose estos cambios hormonales, les van a provocar cambios físicos en su aspecto corporal, les va a afectar a su esquema corporal, que es una parte muy importante de la identidad también. Entonces, mucho cuidado porque además en este momento del 100% de los adolescentes, solo hay un 25% de adolescentes que se quiere como son. Y hay un 75% que hay algo que cambiarían. Entonces, esto es un porcentaje muy grande. De ese 75% hay un 25% que dice, bueno, no me gusta mucho como soy, pero bueno, bien, lo voy aceptando. Pero luego nos queda un 50%. De ese 50%, 25% que dice, como no me gusta, voy a hacer algo. Voy a dejar de comer un poco, voy a hacer más deporte, voy a hacer esto y más o menos controla. Pero luego hay otro 25% que son los que tienen riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Esto daría para otro tema. Y además los trastornos de la conducta alimentaria cada vez se ve que están más asociados con todo el tema de la autoestima, ¿no? Niños muchas veces o niñas perfeccionistas que no se valoran, que no se quieren a sí mismas, entonces están buscando como esa manera de agradar, esa manera de quererse y entonces lo que decíamos antes, no se cuidan, ¿no? No se cuidan psicológicamente, no se cuidan físicamente y entonces pueden, por otros factores, pero pueden llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Luego, a nivel cognitivo, los adolescentes lo que Piaget hablaba del pensamiento formal, ¿no? La capacidad de pensamiento abstracto, de explicar del desarrollo moral, pero realmente no será hasta los 25 o 30 años, que es cuando desarrollan la corteza prefrontal, cuando van a ser capaces ya pues de tomar las decisiones realmente adecuadas, de planificarse el control de impulsos, o sea, todo eso se acaba de desarrollar bien hasta más tarde. Entonces, en una época de cambios, tienen que ir tomando decisiones que muchas veces pues tenemos adolescentes que realizan conductas de riesgo, son más impulsivos, no aciertan con las decisiones y esto no les beneficia. Pensar que los circuitos cerebrales relacionados con la recompensa se encuentran más activos en esta época, por eso van buscando ahí la dopamina con las redes sociales, a veces con el tema de las drogas, con la pornografía. Entonces hay que estar como muy pendientes, ¿no? De ofrecerles otras alternativas. Me gusta mucho, pues, el psicólogo del King habla del pensamiento egocéntrico, ¿no? De los adolescentes, lo explica muy bien porque dice, tienen una tendencia a discutir, una indecisión, ¿no? Que se explica por esa dificultad también, al no tener la corteza prefrontal desarrollada del todo, les cuesta tomar las decisiones o si toman decisiones a veces son equivocadas.
luego piensan que hagan lo que hagan, nada les va a pasar a ellos, a otros, ¿no? Creen que merecen reglas distintas. Entonces, bueno, pues hay que también ayudarles a conocerse en estos aspectos, ¿no? Porque, bueno, pues lo que decíamos antes, o sea, los cambios corporales les van a llevar a modificar sus cambios y su manera de comportarse. Entonces, se van a comportar de manera distinta ante la comida, ante el deporte, puede ser que tengan estrategias poco sanas ante las redes sociales, ante la autoridad, ¿no? Y a veces adoptando conductas de riesgo. Por eso aquí también todo el tema de las amistades que empieza desde antes, de los hobbies que empieza desde antes. Hay que pensar que la inestabilidad emocional, los conflictos en las distintas áreas y la baja regulación emocional es lo propio, pero les puede llevar pues, a conductas impulsivas y a componentes más agresivos, ¿no? Entonces esto hay que detectarlo antes. Y por eso en estas edades que a veces se piensa, no, es que son los amigos, la familia tiene que estar muy presente, ¿no? Y hay que empoderar mucho a las familias para que estén ahí, para que hablen mucho, para que se rían. Muy importante las cenas en familia, a lo mejor las comidas es más complicado, pero los momentos en familia, los momentos de disfrutar en familia, porque ellos su tendencia es a huir, por eso hay que a huir y decir, no, me voy con mis amigos, no, vamos a montar un plan familiar, vamos a hacer esto, ¿no? Necesitan como esa percepción, esa más que nunca, ¿no? Esa unión con su familia. Luego a nivel emocional, pues también es una época donde hay momentos de tristeza, momentos de inestabilidad emocional, momentos de mal humor, de ansiedad, depresión, de confusión, ¿no? Porque por lo que decíamos antes, el hecho de que el córtex prefrontal del cerebro no se haya desarrollado por completo, lo que hace es que tengan una regulación emocional a la baja, ¿no? O sea, que no, baja regulación emocional, no la controlan. Y por eso es muy importante ayudarles a anticiparse también, a adelantarse, ¿no? A sus sentimientos, a sus emociones, a ver qué les está pasando. Y junto con todo esto, los cambios sociales se van a producir, ¿no? Más que nunca. Están en un proceso de individualización, se alejan por un lado de la familia, pero por otro lado se acercan más al grupo iguales, pero necesitan sentirse siempre respaldados también. Entonces, aunque es el momento de más discusiones y más encuentros familiares, desencuentros, la familia no puede decir, no, como no puedo con el adolescente, desaparezco, todo lo contrario. Y ahí es clave la escuela, la tutoría con los padres, ayudarles, darles criterios, darles ideas, ¿no? Reírse mucho con ellos, pensar que el otro día leía en la prensa que el 50% de los estudiantes universitarios de primero de carrera se plantean cambiarse de carrera. Si lo piensas, dices, madre mía, o sea, han tenido que tomar decisiones. A la adolescencia les toca una decisión muy importante que es la carrera y luego no la tienen claro. Y entonces esto también a mí me hacía reflexionar, digo, a lo mejor no están tomando las decisiones que tienen que tomar. Tendrán que decidir más, equivocarse más también durante la época de la adolescencia, siempre ayudados por la familia y ayudarles en esa toma de decisiones, ¿no? Y ya para terminar, ya si damos pie un poco al diálogo, bueno, pues un poco recopilando, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la escuela de la familia? Pues podemos hacer muchísimas cosas. Podemos respetar los tiempos de cada persona, que es vital. No focalizarse siempre ni en los éxitos ni en los resultados, sino en el proceso, en los tiempos de cada persona. Cada adolescente es distinto, ¿no? Que decíamos antes, cada uno se siente querido de una manera distinta, cada uno es distinto. Ayudar pues a los alumnos a conocerse, a aceptarse, a quererse como son, a descubrir sus talentos, ¿no? Y pensar que como educadores y también como padres sabemos que todos los chicos y chicas tienen un talento, entonces hay que descubrirlo. Trabajar su autoestima, hablar mucho, esa comunicación empática y flexible, escucharles para que ellos también hablen, saquen sus criterios, sus puntos de vista. Luego, el estilo democrático, ¿no? Exigente pero flexible. Mostrar siempre el afecto incondicional y el cariño, que no está reñido con nada, mucho menos con los resultados, ¿no? Los límites, lo que decíamos antes, necesitan los límites para poder regular ese caos interno que tienen, ¿no? Bueno, en tutoría también, como tutores, pues ayudarles a esa tolerancia a la frustración, a esa resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios.
que se conozcan, que sean capaces, o sea, que sepan sus fortalezas, sus debilidades, que se quieran como son, todos los deportes, o sea, promoverles deportes, voluntariados, retos, ¿no? Me contaban de un colegio que me gustaba mucho y me pareció una idea muy buena, que en la nota final, para subir del 9 al 10, no tenían que hacer un examen, sino tenían que conseguir que uno de sus compañeros que no iba bien sacase buena nota en el examen. El que iba muy mal, pues que aprobase, ¿no? Entonces, también el que tengan que hacer cosas pensando en los otros es importantísimo, ¿no? Digo que es bueno decir, oye, pues ahora vas a ayudar a que este apruebe. Y luego es importante, pues eso, que como padres también como educadores, pues que demos las pautas claras, que tengamos expectativas listas, que los mensajes sean siempre mensajes positivos, ¿no? Realistas pero positivos. Y que no hay que perder de vista que no hay educación sin frustración. O sea, la frustración, cuando uno quiere sacar una cosa le cuesta, ¿no? Pues que eso lo asuman. Y que comprenderles no significa que estemos de acuerdo, ¿no? Le puedes comprender y decir, no, pero eso no es así por esto, ¿no? O lo vamos a hacer de otra manera. Entonces aquí os había puesto algunos libros que a mí me han gustado mucho y bueno, pues nada, muchas gracias y si queréis podemos así preguntar alguna cosa, concretar algo más. Esto daría para mucho más. He intentado ajustar